Hola, yo soy Dulce, tu profesora de español. Hoy vamos a practicar español con una historia. Utilizarás cada habilidad del idioma: escuchar, leer, hablar y escribir. Durante el video aprenderás vocabulario, escucharás el audio de la historia, leerás y escucharás la historia al mismo tiempo. Te haré algunas preguntas para verificar tu comprensión y posteriormente haremos un ejercicio de sombra. Por último, te recomiendo escribir un resumen de la historia en los comentarios. Estaré encantada de revisarlo y ofrecerte correcciones si es necesario. Comencemos. El vocabulario para esta historia es: historia, historia, política, política, muro, muro, guerra fría, guerra fría, dividía, dividía, símbolo, símbolo, barreras, barreras, libertad, libertad, desmoronando, desmoronando, inspirar, inspirar. Escucha la historia con atención. Cuando mi papá era joven, él estaba muy interesado en la historia y la política mundial. Siempre nos contaba sobre lo importante que fue la caída del muro de Berlín en 1989. Él decía que ese día no solo cambió la historia de Alemania, sino del mundo entero. El muro, que antes dividía la ciudad en dos partes, era un símbolo de la Guerra Fría, de la separación entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo. Mi papá no estuvo en Berlín en ese momento, pero recuerda que estaba en casa viendo las noticias por televisión. Estaba emocionado y no podía creer lo que estaba sucediendo. La gente que había estado separada por décadas finalmente estaba reuniéndose. Era como si las barreras, no solo físicas, sino también mentales, se estuvieran desmoronando. Él siempre decía que ese fue un momento clave para entender que la libertad y la unión son más fuertes que cualquier muro. Cuando viajé a Berlín hace unos años, visité el lugar donde estaba el muro. Todavía hay partes de él en pie, cubiertas de grafitis y mensajes de paz. Estar ahí me hizo pensar en lo que mi papá me contaba, en lo increíble que debió ser vivir ese momento. El ambiente en la ciudad ahora es muy distinto, lleno de vida y energía. Estar en Berlín me hizo entender cómo el pasado sigue presente, pero de una manera que inspira a avanzar. Ahora, cada vez que hablamos sobre historia, mi papá siempre menciona que el ser humano es capaz de grandes cambios cuando está decidido a mejorar su futuro. Para él, la caída del muro de Berlín fue un recordatorio de que las personas, cuando están unidas, pueden derribar cualquier barrera. Ahora lee y escucha al mismo tiempo. Cuando mi papá era joven, él estaba muy interesado en la historia y la política mundial. Siempre nos contaba sobre lo importante que fue la caída del muro de Berlín en 1989. Él decía que ese día no solo cambió la historia de Alemania, sino del mundo entero. El muro, que antes dividía la ciudad en dos partes, era un símbolo de la Guerra Fría, de la separación entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo. Mi papá no estuvo en Berlín en ese momento, pero recuerda que estaba en casa viendo las noticias por televisión. Estaba emocionado y no podía creer lo que estaba sucediendo. La gente que había estado separada por décadas finalmente estaba reuniéndose. Era como si las barreras, no solo físicas, sino también mentales, se estuvieran desmoronando. Él siempre decía que ese fue un momento clave para entender que la libertad y la unión son más fuertes que cualquier muro. Cuando viajé a Berlín hace unos años, visité el lugar donde estaba el muro. Todavía hay partes de él en pie, cubiertas de grafitis y mensajes de paz. Estar ahí me hizo pensar en lo que mi papá me contaba, en lo increíble que debió ser vivir ese momento. El ambiente en la ciudad ahora es muy distinto, lleno de vida y energía. Estar en Berlín me hizo entender cómo el pasado sigue presente, pero de una manera que inspira a avanzar. Ahora, cada vez que hablamos sobre historia, mi papá siempre menciona que el ser humano es capaz de grandes cambios cuando está decidido a mejorar su futuro.
Para él, la caída del muro de Berlín fue un recordatorio de que las personas, cuando están unidas, pueden derribar cualquier barrera. Responde las siguientes preguntas de comprensión. 1. ¿Cómo se sintió el papá al ver la caída del muro por televisión? ¿Triste y confundido? ¿Emocionado y sorprendido? ¿O indiferente? Respuesta correcta, emocionado y sorprendido. 2. ¿Qué pensaba el papá sobre la caída del muro? ¿Que era un momento clave de libertad y unión? ¿Que solo afectaría a Alemania? ¿O que fue un error? Respuesta correcta, que era un momento clave de libertad y unión. 3. ¿Qué parte del muro vio la narradora cuando visitó Berlín? ¿Un museo sobre el muro? ¿Las partes del muro que aún están en pie cubiertas de grafitis? ¿O un monumento dedicado al muro? Respuesta correcta, las partes del muro que aún están en pie, cubiertas de grafitis. 4. Según el papá de la narradora, ¿qué enseñó la caída del muro a la humanidad? ¿Que las guerras son inevitables? ¿Que los muros deben mantenerse para evitar conflictos? ¿O que la libertad y la unión son más fuertes que cualquier muro? Respuesta correcta, que la libertad y la unión son más fuertes que cualquier muro. 5. ¿Qué recuerda el papá sobre el día en que cayó el muro? ¿Estaba en Berlín ayudando a la gente? ¿Estaba viendo las noticias en casa? ¿O no se dio cuenta hasta días después? Respuesta correcta, estaba viendo las noticias en casa. Continuamos con el ejercicio de sombra. Yo diré cada parte de la historia y tú debes repetirla inmediatamente después en voz alta, imitando la pronunciación. Cuando mi papá era joven, él estaba muy interesado en la historia y la política mundial. Siempre nos contaba sobre lo importante que fue la caída del muro de Berlín en 1989. Él decía que ese día no solo cambió la historia de Alemania, sino del mundo entero. El muro, que antes dividía la ciudad en dos partes, era un símbolo de la Guerra Fría, de la separación entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo. Mi papá no estuvo en Berlín en ese momento, pero recuerda que estaba en casa viendo las noticias por televisión. Estaba emocionado y no podía creer lo que estaba sucediendo. La gente que había estado separada por décadas finalmente estaba reuniéndose. Era como si las barreras, no solo físicas, sino también mentales, se estuvieran desmoronando. Él siempre decía que ese fue un momento clave para entender que la libertad y la unión son más fuertes que cualquier muro. Cuando viajé a Berlín hace unos años, visité el lugar donde estaba el muro. Todavía hay partes de él en pie, cubiertas de grafitis y mensajes de paz. Estar ahí me hizo pensar en lo que mi papá me contaba, en lo increíble que debió ser vivir ese momento. El ambiente en la ciudad ahora es muy distinto, lleno de vida y energía. Estar en Berlín me hizo entender cómo el pasado sigue presente, pero de una manera que inspira a avanzar.
Ahora, cada vez que hablamos sobre historia, mi papá siempre menciona que el ser humano es capaz de grandes cambios cuando está decidido a mejorar su futuro. Para él, la caída del muro de Berlín fue un recordatorio de que las personas, cuando están unidas, pueden derribar cualquier barrera. Ahora escribe un resumen de la historia en los comentarios y con gusto lo revisaré y te enviaré correcciones si es necesario. También te recomiendo escribir la historia en tu libreta para volver a practicarla, mucho mejor si lo haces en forma de dictado. Antes de terminar, recuerda que doy clases online donde podemos tener una conversación completamente en español. También puedes unirte a la comunidad en Patreon, donde por solo $3 al mes te enviaré recomendaciones semanales de contenido como videos, música, lecturas y películas en español para mejorar cada una de tus habilidades lingüísticas. Entra al enlace que está en la descripción de este video. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo. Adiós.